Queremos resolver este problema, el cual consiste en una rueda de bicicleta de masa m, está girando sobre su propio eje en esta dirección y que a su vez está girando alrededor del eje z, lo cual podemos ver acá, siguiendo una trayectoria circular alrededor del mismo. Se supone que entonces tenemos dos velocidades angulares, una es la velocidad angular de rotación sobre su propio eje de la rueda y el otro es la velocidad angular de rotación alrededor del eje z. La primera velocidad angular viene dada por ws, omega s minúscula, el cual no conocemos, y un omega z, omega mayúscula, el cual sí conocemos. ¿Qué nos piden? Nos piden calcular y dibujar el vector resultante de velocidad angular y el momento angular total alrededor del punto S, donde el eje se encuentra con el eje de rotación. Este es el punto S y está, como podemos ver, sobre el eje de rotación. Entonces, en principio tenemos que la velocidad angular viene dada por esta expresión que está acá, aquí lo tenemos, y sería la velocidad angular con respecto al eje de giro que pasa por el centro de la rueda, mientras que aquí tendríamos la velocidad angular con respecto al eje que pasa por el eje Z. Listo, entonces, la velocidad angular total va a ser la suma de ambas velocidades angulares, por cuanto son vectores, y el vector velocidad angular total también es un vector. Entonces, aplicando suma de vectores, tenemos que la velocidad angular total va a ser igual a menos omega s en dirección de r unitario más omega z en dirección de k unitario. Si colocamos en r unitario en los vectores, en términos de los vectores unitarios y j y k unitario, nos va a quedar coseno de teta y unitario, r unitario, y seno de teta j unitario. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el círculo, hagámoslo por acá, por aquí de esta manera. Vamos a ver la trayectoria circular. Esa trayectoria representa nuestra rueda y la rueda va girando. Entonces aquí trazamos el vector r unitario en esta dirección. Luego tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Y este sería el ángulo a medida que esto va rotando en esta dirección. La rueda va rotando en esta dirección. Listo. Entonces ese ángulo es teta. Y teta es igual a omega s por t. ¿Por qué? Porque es un movimiento circular uniforme. De esa manera entonces el ángulo es igual a la velocidad angular por el tiempo t. Ahora, mirando aquí r unitario, si este vector que está acá es unitario y este es j unitario, claramente la proyección horizontal es coseno de teta y unitario y la proyección vertical es seno de teta j unitario, que es lo que tenemos acá. Pero por cuanto teta es igual a omega s por t, podemos reemplazar el teta aquí y aquí por esta expresión. Aquí lo organizamos colocando primero i j unitario y tenemos entonces que el vector velocidad angular total viene dado por esta expresión que está acá. Hacemos el álgebra correspondiente y nos queda organizado de esta manera. Ahora, podríamos haberlo dejado así o podríamos tomarlo así. Ya depende de nosotros. Bueno, entonces el momento angular se define como el producto entre el momento de inercia y la velocidad angular. Entonces el momento angular con respecto a un eje que pasa por el centro del disco, del anillo, perdón, que configura la rueda, tenemos que el momento de inercia es mr cuadrado, por cuanto toda la masa está concentrada en la periferia de la rueda. Entonces es igual al momento de inercia de una partícula que gira alrededor de un punto, este punto que está acá. Mientras que el momento de inercia de toda la rueda respecto a este eje se determina a partir del teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos me dice que el momento de inercia respecto a un eje que no pasa por el centro de masa del objeto, en este caso de la rueda, sino que es paralelo a dicho eje. Aquí podemos ver que z' es paralelo a z. Entonces, el momento de inercia resultante es igual a la masa del objeto multiplicada por la distancia al cuadrado de separación entre los dos ejes, que viene a ser b, por eso tengo mv cuadrado, más el momento de inercia del objeto alrededor del eje que pasa por el centro de masa y que a su vez es paralelo a nuestro eje respecto al
cual queremos calcular nuestro momento de inercia. ¿Y por qué respecto a este eje queremos calcular nuestro momento de inercia? Porque el punto S está ubicado sobre dicho eje. Entonces, ¿cuál es IZ'? Para designar el momento de inercia de esta rueda, como si girara alrededor de este eje, porque si bien es cierto que sigue esta trayectoria, al tener en cuenta el teorema de ejes paralelos, necesitamos calcular este IZ', que es como si la rueda estuviera girando alrededor de este eje que pasa por el centro de masa de la rueda. Bueno, entonces, ese momento de inercia, IZ', se puede calcular a partir del teorema de ejes perpendiculares. ¿Qué me dice este teorema? Yo tengo tres ejes perpendiculares para cualquier objeto. Uno sería este eje, otro sería este eje y otro sería este eje que pasa por acá. Son tres ejes que son mutuamente perpendiculares. El momento de inercia respecto a este eje, pues es el momento de inercia que ya hemos calculado previamente, I sub s, que es mr². El momento de inercia respecto a este eje o respecto a este eje son ambos iguales. A este lo vamos a llamar el eje Z' y a este el eje tau'. Entonces, según el teorema de ejes perpendiculares, la suma de este momento de inercia más este momento de inercia es igual al momento de inercia que pasa por el centro de masa del objeto y que a su vez es perpendicular a estos dos ejes. Eso es lo que tenemos acá. Pero como IZ' es igual a I tau', esto es Z', esto es tau', entonces tenemos que esto es dos veces IZ', lo que está acá, pero eso es igual a mr². De aquí entonces obtenemos IZ' es igual a mr² menos. Por tanto, por el teorema de ejes paralelos, el momento de inercia es igual a mv², el cual ya tenemos acá, más IZ', al cual calculamos acá, de lo cual resulta esta expresión. Ahora, el momento no angular con respecto a este eje, el eje que pasa aquí por S, que pasa por el centro de masa de la rueda, es igual al momento de inercia y S por omega S. Eso es lo que tenemos aquí. Mientras que el momento de inercia, perdón, el momento angular respecto a este eje viene a ser el momento de inercia que calculamos, aquí lo tenemos, por la velocidad angular. Aquí la tenemos. De esta forma, entonces, el momento angular total es la suma de estos dos. Ahora, hay que tener en cuenta que la rueda gira sin deslizar. Eso es lo que nos dicen acá, la rueda gira sin deslizarse. Por ende, la longitud de arco de S, que corresponde al recorrido que hace un punto sobre la rueda, es igual a la componente de arco de tau. Recordemos que tau' es siempre perpendicular a Z' y va en la dirección de movimiento de la rueda, de movimiento alrededor del eje Z, es decir, ya una dirección tangente a esta trayectoria que está acá. Entonces, como rueda sin deslizar, la longitud de arco que hace la rueda a medida que va girando sobre su propio eje coincide con la longitud de arco que lleva la rueda al desplazarse en esa trayectoria circular alrededor del eje Z. Por ende, ds es igual a d tau. Eso es lo que decimos acá. Si entonces derivamos respecto al tiempo, tenemos ds de tau es igual a d tau de tau. Pero esto que está acá es la velocidad de desplazamiento tangencial de cualquier punto sobre la periferia de la rueda, eso es v sub s, mientras que esto que está acá viene a ser la velocidad traslacional, la velocidad tangencial alrededor de la trayectoria circular que sigue la rueda alrededor del eje Z, vamos a llamarla v omega. Pero nosotros sabemos que la relación que hay entre las velocidades angulares, el radio de giro y las velocidades tangenciales viene dada por esta expresión que está acá, Vs es igual a omega sr. Recordemos que eso viene de la relación que hay entre esas tres cantidades vectoriales. Omega cruz R es igual a B. Entonces, puesto que omega cruz R es igual a B, eso sigue la regla de la mano derecha, donde R es el vector posición, B es el vector de desplazamiento traslacional, tangencial, en este caso la trayectoria, y omega es un vector que es perpendicular a ambos. Vemos claramente que omega cruz R, si este es omega, acá,
y este es R acá, omega cruz R nos da B. A ver, aquí, sí, aquí ya se ve mejor. Aquí lo que hicimos fue coger el R, desplazarlo acá, y si ubicamos la regla de la mano derecha, utilizando la regla para dicha mano, que es ubicar el borde externo de la mano derecha sobre el vector de partida, cerrar hacia el vector de llegada que es R, el pulgar apunta en esta dirección, que es el vector B. Listo. Entonces ahí tenemos esta relación y como son vectores mutuamente perpendiculares, obtenemos que omega R es igual a B, donde omega será la velocidad angular de giro, dependiendo de que estemos considerando si es omega mayúscula o minúscula. R será el radio de giro, dependiendo de que estemos considerando. En un caso puede ser B, o en el otro caso puede ser R. Y B la velocidad correspondiente, que en un caso puede ser B sub S o en el otro puede ser B omega. Bien, entonces para este tenemos la velocidad angular, que será omega S, y el radio de giro, que es R, como se puede ver a partir del dibujo. Mientras que para este tenemos omega, que es la velocidad angular de giro alrededor del eje Z, por B, que es el radio de giro. Aquí está. De aquí entonces despejamos omega S, que va a ser igual a omega Z por B sobre R. Esa es la relación que tenemos acá. Vamos a utilizar esta relación en estas tres ecuaciones, en estas tres expresiones. Vamos a marcarlas acá. Una va a ser esta expresión que está acá. La otra va a ser esta expresión que está acá. Y la otra va a ser esta expresión que está aquí. Entonces, para esta que está acá, entonces reemplazamos el omega S por la relación que obtuvimos. Y aquí tenemos entonces finalmente la expresión del vector velocidad angular total en términos de cantidades conocidas como son B, R y omega Z. Y las direcciones dadas, R unitario y K unitario. Ahora, si lo hacemos para esta ecuación que está acá, tenemos la misma expresión pero en coordenadas rectangulares. I unitario, J unitario, K unitario. Mientras que si reemplazamos acá, después de saber que LS es igual a esta expresión y L omega es igual a esta expresión que está acá, hacemos el álgebra correspondiente y vamos a obtener entonces que el momento angular total es igual a esta expresión que está acá. Y de esa forma terminamos el ejercicio.